Bienvenidos a este nuevo video del curso de React Native. Vamos a hablar acerca de las ventajas de utilizar Expo sobre utilizar React Native sin usar este cliente. Cuando utilizamos React Native sin utilizar Expo, vemos que el React Native cliente requiere la configuración obligatoria de los SDK, en este caso de Android Studio y de Scope, los cuales a veces tienen unas configuraciones bastante complejas. React Native tiene las carpetas de Android y de iOS liberadas por defecto, cosa que en Expo no pasa, pero que si las necesitamos las podemos liberar también directamente desde el Expo al ejecutar el IEP. Se puede manipular directamente el Android Manifest, lo cual a veces es bueno y otras veces más bien engorroso. La configuración de los permisos debe ser manual. Y el comando que siempre usamos para crear los proyectos es create React Native app my React Native, lo cual nos va a crear las carpetas de Android y iOS, igual que todo lo de nuestro cliente, como siempre se ha originado normalmente. Ahora vamos a ir con Expo. Expo trae una serie de ventajas bastante buenas sobre React Native. Y sobre todo es que no requiere Android Studio o Scope instalados para trabajar. Proporciona componentes de UI que las apps mantienen pero que en React Native puro no posee, lo cual nos va a permitir acelerar mucho el trabajo. Correr tu proyecto de Expo desde la app para Android y iOS. Y esto lo hacemos simplemente utilizando el código QR, lo cual es una ventaja súper enorme en caso de que necesites desarrollar una app para iOS, pero solamente dispones del sistema operativo Windows. Entonces puedes ver cómo está quedando tu aplicación en iOS sin necesidad de tener el Mac. Mantiene la visión de React Native al conservar y maximizar el poder del uso de JavaScript al desarrollar aplicaciones nativas, ya que simplemente no nos vamos a salir de lo que nos interesa, que es JavaScript, cosa que no suele pasar con el React Native Client normalmente. Proporciona componentes para la UI, lo cual, como ya les dije, es una ventaja muy enorme que nos acelera el trabajo. Y la integración de otras librerías se hace bastante fácil, como en el caso de Native Base, lo cual nos permite crear aplicaciones bonitas en muy poco tiempo. Expo provee acceso a servicios complejos como las Push Notification y Local Storage y el SQLite, lo cual es bastante complejo de configurar en el React Native Client por defecto. Y evitas la instalación de componentes externos. ¿Listo? Entonces, viendo esto, podemos observar que hay muchas ventajas de trabajar Expo. Normalmente en React Native se requiere de bastantes configuraciones complejas, por ejemplo, cuando requieres de trabajar con archivos de base 64. Entonces, cuando vas a trabajar con archivos blob, requieres de hacer bastantes configuraciones, o bien cuando vas a trabajar con aplicaciones que requieren del uso del GPS. En cambio, Expo trae muchas funcionalidades que simplemente nos evita ir y tocar el Android Manifest o entrar directamente a las carpetas de Android y a las carpetas de iOS. Normalmente la configuración de los permisos en Expo siempre vienen todas por defecto, sin necesidad de tener que ir y escribirlas manualmente. Ahora, para ver esto en la práctica, vamos a crear un proyecto utilizando el clásico client de React Native. Entonces el comando es create React Native app y el nombre de mi aplicación. En este caso le voy a colocar que se va a llamar My React Native 3. Presionamos Enter y por defecto nos dice que si deseamos una nueva app por default
o simplemente vamos a descargar una template desde Expo Samples. Decimos Default New App y esperamos que eso va a tardar un rato, pero mientras que va instalando, otra de las cosas es que cuando se genera el proyecto debemos instalar las dependencias de nuevo mediante npm install. En este momento nuestro proyecto ya fue creado. Entonces lo que nos van a decir es que utilizamos cd para brincar a nuestra carpeta, cd el nombre de nuestro proyecto. Para ejecutar utilizaríamos jar Android, por lo tanto debes tener instalado jar. Te dice las advertencias que debes de considerar a la hora de trabajar con iOS. Y para ejecutar para web utilizarías jar web. Vamos a abrir la carpeta y podemos observar que a diferencia de Expo, como lo vamos a ver en un momento, él nos genera la carpeta de iOS, nos genera la carpeta de Android y de una vez nos genera una carpeta llamada Text. Dentro de Android tiene todo lo típico del proyecto de Android donde podemos configurar el grado y donde vamos a encontrar también el Android Manifest y otros archivos que consideremos necesarios manipular manualmente. Cosa que normalmente no va a pasar cuando trabajemos con Expo. Observa acá el Android Manifest, el cual es el que normalmente se manipula para los permisos y otras configuraciones más bien engorrosas. Esta carpeta de Android generada también la podrías llevar hacia Android Studio para poder generar el APK. Otra de las grandes diferencias que tiene de trabajar el client con Expo es que a la final la compilación para subir a las tiendas es más compleja. En cambio con Expo es mucho más sencillo, aunque esta se hace online, pero nos ahorra un gran trabajo de tener que ir a varios archivos y sobre todo de una configuración demasiado larga y engorrosa. Ahora crearemos nuestro proyecto utilizando Expo. El comando que vamos a utilizar es expo init y el nombre de mi proyecto. En este caso yo lo voy a llamar text. Presionamos enter y ahora lo que nos pregunta es que si deseamos un proyecto en blanco, con TypeScript, en tabs o mínimo. Por ahora le vamos a decir blanco. De hecho, siempre dile en blanco. Y nos comenzará a crear nuestro proyecto. Una vez finalizado, vamos a abrir la carpeta de text. Podemos observar que sí existe mucha diferencia como cuando trabajamos con el cliente de React Native. Podemos observar que no tenemos acceso a las dos carpetas de Android y iOS, ya que todo el trabajo lo va a hacer Expo por nosotros. Solamente disponemos del archivo de app.js, que es donde tenemos el código con el que vamos a trabajar. El Expo Share, la carpeta de Access y la carpeta de módulos. Ahora saltamos a nuestro proyecto escribiendo cd la ruta para ejecutar expo start. Y esto nos genera una IP al igual que un código QR, el cual simplemente debemos de escanear con nuestro celular. Y él nos pedirá instalar el cliente de Expo, ya sea en iOS o en Android, para poder ejecutar nuestra aplicación. Como puedes ver, trabajar con Expo es más descomplicado,
Es más fácil la instalación de Expo, ya que para instalar Expo solamente basta con digitar lo siguiente. Nos vamos a la página de expo.io, learn, y en esta parte podemos ver cómo podemos hacer la instalación mediante NPM. Recuerda que eso significa No Package Manager. Install Spotlight Global. Ya con esto ya instalamos nuestro cliente de Expo. Observa que él nos da las instrucciones para nosotros poder crear nuestro proyecto con Expo Init, el nombre de mi proyecto. CD para brincar al proyecto que acabamos de crear. Para ejecutarlo, Expo Start. Otra consideración que debemos ver aquí, que podemos decirle que corra en el emulador o en el dispositivo. En el próximo video te voy a enseñar cómo configurar el emulador. También podemos correrlo dentro del web browser siempre y cuando no posea complementos instalados como lo son el de la geolocalización y otros. Muy bien, hasta aquí este video y no olvides suscribirte al canal.